Bienvenidos a Marrakech, la ciudad más visitada de Marruecos. La llaman la ciudad roja por la tonalidad de sus edificios. Esta ciudad es un auténtico laberinto. Si paseáis por el zoco no encontraréis un mapa que os lleve a ningún lugar. Tendréis que intentar orientaros como podáis entre tienda y tienda. Su plaza principal es Yemlefna, que es esta plaza en la que estamos ahora mismo. Tiene un ambientazo brutal, sobre todo a partir de última hora de la tarde, del atardecer y por la noche. Aquí montan un montón de puestos de comida en los que podréis cenar, puestos de frutas que están abiertos todo el día, pero lo malo de esta plaza es el maltrato animal que hay en ella. Desde monos con cadenas intentando vender una foto a la gente, hasta serpientes que, bueno, pues supuestamente están encantadas y demás. La verdad que esto es una pena que siga existiendo. Una de las mejores cosas que podéis hacer aquí en Marrakech es disfrutar de las vistas de la Plaza Yemlefna desde alguna de sus terrazas. Tenéis un montón, pero os vamos a dejar algunas escritas en nuestro artículo de la web. La Koutoubia es la mezquita más importante de Marrakech, con un minarete de 66 metros de altura que es visible desde bastantes puntos desde la ciudad, como por ejemplo de la Plaza Yemlefna o cualquiera de sus terrazas. Esta mezquita solo tiene la entrada permitida a los musulmanes, así que no sé si seáis de esa religión, os tendréis que conformar con verla desde su exterior. En uno de los laterales de la Koutoubia encontraréis el parque Laya Hasna. Es un sitio ideal para tener una buena panorámica de la mezquita y también para descansar un ratito si os apetece desconectar del ajetreo de la ciudad. La Mamunia es un hotel de 5 estrellas ubicado en Marrakech. Es el hotel más lujoso de toda la ciudad. Además tiene años y años de historia. Aquí se han alojado las personalidades más importantes que han venido a visitar Marrakech. El hotel se puede visitar, pero obviamente para residentes es la mayor parte de las instalaciones, aunque siempre que dejéis los bolsos grandes en la consigna de fuera, os van a dejar entrar a visitar lo que sería el hall y los jardines. En el interior del hotel no se pueden hacer fotos, pero en los jardines sí que podréis hacerlo. La visita nos tomará más de 15 minutos porque es un paseo corto y al menos podréis ver también cómo es la piscina y un poco el edificio y el hall, que es impresionante. El horario de visita para gente que no reside en el hotel está limitado, es de 11 a 4 de la tarde. Otras opciones que tenéis es reservar una comida, una cena en su restaurante o incluso un brunch. Es todo bastante caro. Visitarlo no obliga a consumir, así que podéis dar un paseo de forma totalmente gratuita. Una de las mejores cosas que hacer en Marrakech es pasear por su laberíntico zoco. Y digo laberíntico porque el Google Maps os va a llevar a cualquier lado. Así que en esta ocasión es mejor que os bajéis el Maps.me, que funciona un poquito mejor, y que uséis bien el sentido de la orientación. Si os desviáis de vuestra calle principal por la que estáis paseando, es muy posible que os perdáis. Pero bueno, es la gracia de recorrerlo. Aquí vais a encontrar un montón de zocos dentro del mismo zoco. Es decir, zoco de los tintoreros, de los herreros, del cuero, un poquito así de todo. Aunque antes estaban agrupados por oficios, los tintoreros, los plateros, los herreros, los del cuero, ahora está prácticamente todo mezclado. Aún así se siguen dividiendo en zocos, pero vais a encontrar de todo en todos los sitios. Aquí podréis comprar desde unas babuchas, alfombras, teteras, decoraciones para la casa, textiles, especias, todo lo que se os ocurra, así que acordaos de facturar una maleta grande porque es muy probable que compréis. Eso sí, venid armados de paciencia porque no sabéis lo insistentes que pueden llegar a ser. De hecho, creemos que es de los lugares donde más insistentes son y donde más variados son los precios de todos los lugares del mundo que hemos visitado. Venid con dosis de regateo porque os van a hacer falta. Una visita muy interesante que podéis hacer en Marrakech son las tumbas Sadie. Estas tumbas es lo único que queda de la dinastía de los Sadíes que vivió aquí en Marruecos. Hay más de 100 tumbas decoradas con mosaicos de sirvientes y guerreros de la dinastía, pero la sala más importante es la sala de las 12 columnas, para la que tendréis que guardar un poquito de cola, que es donde están enterrados los hijos del sultán que ordenó la construcción de estas tumbas. Las tumbas datan del siglo XVI, pero no fueron encontradas hasta 1917. Nada más salir de las tumbas Sadíes encontraréis la Casbah Mosque, otra de las mezquitas más bonitas de Marrakech, pero como todas las otras, al no ser musulmanes no vamos a poder entrar. Esta sí que se ha visto un poco más afectada por el terremoto, por lo que parece, porque está toda la parte lateral apuntalada. Es una zona muy bonita para pasear entre sus tiendas.
Muy cerca de las tumbas sadíes encontraréis el Palacio El Badi. Este palacio fue construido en el siglo XVI y fue el más grande y espectacular de todo Marruecos. Dicen que sus habitaciones estaban construidas con cristal, turquesas y oro, pero lamentablemente fue saqueado en el siglo XVII. Hoy en día solo quedan las ruinas, aunque merece la pena entrar a verlo. En su interior alberga un pequeño museo en la zona de la cueva, donde hay varios paneles explicativos de cómo se construyó el palacio, y además también se exhibe aquí el púlpito de la Coutubia. A un par de minutos del Palacio Badi vais a encontrar la Place des Frères. En esta plaza se inicia lo que sería el barrio judío de Marrakech. Este barrio se creó en el siglo XVI porque debido a la expulsión de muchos judíos de la península ibérica, pues emigraron aquí y se establecieron por esta zona. Aquí vais a encontrar algún zoco mucho menos turístico y menos masificado que en el centro de la ciudad y por tanto con mejores precios. Es una zona bastante más tranquila, pero nos parece también muy pintoresca y hay varios sitios donde podéis comer. El palacio más bonito de Marrakech sin duda es el Palacio de la Bahía. Es enorme, tiene bastantes hectáreas y 150 habitaciones. Lo que vais a ver hoy en día ya no es la decoración, ya que fue saqueado cuando las esposas del visir y las concubinas murieron, pero la arquitectura que vais a encontrar en sus patios árabes, en las puertas y las decoraciones del techo merece la pena una visita. Una de las visitas imprescindibles en Marrakech es el Jardín Majorelle. Fueron unos jardines que se crearon en el siglo XX por un pintor francés que se vino aquí a vivir. Él se trajo plantas de todos los sitios por donde había viajado y las fue poniendo. Por eso encontraréis bambús, palmeras, un poco de todo. La entrada se tiene que sacar online y cuesta unos 155 dirhams. Se llaman así porque este señor pintó su casa de un color azul intenso y a este color lo llamó Majorelle. Así que esta era su residencia privada y sus jardines que ahora son públicos. Os recomendamos visitarlos 2 horas antes del cierre y quedaros allí hasta última hora para disfrutar de los jardines con tranquilidad y sin gente. En medio de la Medina de Marrakech se encuentra el Jardín Secreto, este oasis de paz en medio de un caos absoluto. Este jardín data del siglo XVI y es de la dinastía de los Sadíes. Fue reconstruido en el siglo XIX. Aquí vais a encontrar 2 edificios, en uno están expuestas unas fotografías de cómo se reconstruyó y en el otro hay otras fotografías un poco de las vistas de la ciudad y algunos cuadros y demás. Desde una de las terrazas podréis ver todas las vistas de los jardines y merece la pena subir para que podáis ver una buena perspectiva. Visitarlo no os tomará más de media hora, aunque también podéis ir tranquilos y pasear por aquí o disfrutar de sentaros a la sombra bajo de alguno de sus arbolitos. Estamos ahora en la madrasa de Ben Youssef. Es la madrasa más importante de Marruecos y fue construida en el siglo XVI. Aunque a la mezquita no se puede entrar al no ser musulmanes, a la madrasa sí podéis entrar. Una madrasa es una escuela coránica y en esta en concreto, que está en plena Medina de Marrakech, merece la pena entrar para ver su arquitectura, que recuerda un poquito a la Alhambra, y su estanque central rectangular, que es súper bonito. Una de las mejores cosas que hacer en Marrakech es alojarse en un riad. Son estas antiguas casas de estilo árabe que se encuentran escondidas por diversas callecitas de la Medina. Vais a encontrar un montón de todos los gustos, colores y precios. Todas más o menos mantienen la misma estructura con un patio central en el que hay una piscina. Suelen tener varias habitaciones repartidas en 2 alturas o a veces 3 y en la última planta tienen una terraza para poder tomar el sol, disfrutar de una bebida con vistas a la Medina. Las habitaciones suelen ser bastante amplias y también decoradas con estilo árabe y el baño en Tadelar, que es este que está como integrado. La verdad que creemos que merece mucho la pena alojarse en un riad porque es una experiencia que no vais a poder disfrutar en ningún otro lugar del mundo. Encontraréis más información en nuestro blog viajandoporelmundomundial.com.